Anteriormente habíamos visto cómo trabajar con la inserción, modificación y eliminación de datos en Excel. Habíamos ingresado los números de documentos, los nombres de las personas, habíamos ingresado un resumen, por ejemplo, habíamos generado algunos formatos como de fuente, de colores, incluso habíamos realizado el ajuste de texto, como se denomina, y la combinación de celdas. Estos comandos que observamos aquí arriba para poder disponer de un formato correcto como el que observamos al final de la tabla. Ahora bien, una de las posibilidades muy interesantes y de las más usadas en Excel es no la inserción aislada de los datos, es decir, en cada celda poner un dato diferente, sino la combinación de los mismos para la realización de diferentes operaciones, entre ellas cálculos y demás manipulación de información. Vamos a volver a nuestra hoja de cálculo donde tenemos las ventas de determinados productos. Supongan ustedes que en determinado momento nosotros quisiéramos calcular este monto total de ventas, que como podemos imaginar, para determinar cuánto fue la venta total, si se han vendido 52 unidades, por ejemplo, en el caso de Aplique LED, a 46 pesos, evidentemente tendremos que multiplicar un valor por el otro, ¿no? Eso sería una cuestión. La cuestión, si se resolviera solamente ingresando datos, lo que deberíamos hacer sería 52 por 46, que nos daría 2392, y escribir los 2392 en la celda, y así para cada uno de los registros. Esta forma no va a ser en la que vamos a operar. Para ello, nosotros lo que debemos hacer es encontrar una manera de indicarle al sistema que queremos que multiplique la información de la celda B con la información de la letra C, de la celda C, para obtener este monto total. Para ello vamos a trabajar con lo que se denomina las referencias entre celdas en un primer momento. Después vamos a ver cómo esas referencias también pueden ser entre nombres de campo, que va a ser otro concepto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una referencia? Una referencia sería, en vez de escribir un valor, ubicar ese valor en una celda que ya lo contiene. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber la cantidad de apliques LED que se vendieron el 1 de mayo de 2021, sabemos que son 52. Voy a utilizar esta celda como auxiliar y voy a escribir el número 52. Entonces es una forma de escribir una información. Ahora bien, como yo tengo esa información ya disponible en la celda B2, es decir, en la intersección entre la fila 2 y la celda B, sé que esa cantidad vendida corresponde a 52. ¿Qué podría hacer? Acceder a esa información como una referencia hacia otra celda. ¿Cómo podría hacerlo? Me voy a posicionar de nuevo en mi celda auxiliar y voy a decirle que quiero que este espacio, esta celda auxiliar que yo estoy tomando, sea igual, y para eso voy a escribir el signo igual utilizando el teclado del que dispongo. Sencillamente, para escribir el signo igual, lo que voy a hacer es posicionarme en la celda, voy a borrar su contenido para que no confunda, y voy a tomar Shift más el símbolo igual que se ubica sobre el 0 y listo. De esa manera entonces ya realizo el inicio de lo que se denomina la referencia, y sencillamente me voy a ir a la celda a la cual quiero referirme y le voy a hacer un clic. Y fíjense cómo se convierte en este caso la referencia, y lo que el sistema automáticamente me está leyendo es que quiero obtener el valor de B2. Fíjense que me toma lo que se denomina la columna y la fila de la celda en particular. Le voy a dar Enter y fíjense que el resultado es el mismo. ¿Cómo voy a darme cuenta yo si en una celda determinada lo que hay es un valor ingresado a mano, como cuando ingresé 52, o bien lo que hay es una referencia? Voy a sencillamente observar aquí arriba, donde se ubica la
barra de fórmulas que cuando se trata de una referencia claramente existe una fórmula que siempre va a estar precedida del signo igual. Entonces, fíjense que aquí nosotros estamos introduciendo una referencia y he mencionado el concepto de fórmula que a continuación vamos a ver. Lo importante es que ahora entendamos que esta nomenclatura se trata de una referencia. Y además tenemos que observar en este punto que cuando nosotros generamos una referencia, además el sistema automáticamente me colorea la celda a la cual estamos haciendo referencia. ¿Tá? Entonces de esa forma nosotros generamos la referencia. Por el contrario, si el número 52 estuviese escrito simplemente, si observamos la barra de funciones y fórmulas, no estaría el signo igual y estaría solamente escrito el número, ¿no? Entonces vamos a dejar aquí la referencia simplemente como un ejemplo y listo. Entonces una primera referencia es a celdas aisladas y una segunda referencia puede implicar la construcción de fórmulas. ¿Para qué nos van a servir las fórmulas? Para, como mencionábamos recién, por ejemplo, tener que evitar agarrar la calculadora y ponernos a calcular uno por uno los montos totales de venta. Entonces, en esta segunda alternativa, lo que yo haría sería combinar la referencia a una o más celdas con lo que se denominan los operadores. Vamos entonces acá a definir otra cuestión que son los operadores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de operadores? No nos olvidemos que estamos hablando de la construcción de fórmulas, ¿no? Pero necesitamos definir lo que son operadores. ¿Qué son los operadores? Son aquellos que nos permiten realizar operaciones. Así parece una redundancia, pero ¿a qué nos referimos con la realización de operaciones? Concretamente a las más habituales. Sumar, restar, multiplicar, dividir, entre otras, digamos. Estas son las más comunes. Después hay otros operadores, como por ejemplo los condicionales y demás, que ya los ven. Los operadores matemáticos más comunes son estos que estamos referenciando acá. De modo que, nuevamente, si yo lo que quiero hacer es calcular el monto total, lo que voy a necesitar es la información de la celda B2, ya vimos cómo hacer referencias a celdas, voy a tener que necesitar la información de la celda C2 y además aplicar uno de estos operadores que particularmente es el operador de multiplicación, que fíjense que lo he puesto con un asterisco y no con una X como habitualmente vemos los operadores de multiplicación en la nomenclatura matemática, porque en sistemas siempre la multiplicación se va a hacer con el asterisco, dado que la X está reservada a la escritura de ese carácter de texto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Insertar una fórmula que realice lo que acabamos de decir. La inserción de fórmulas es muy similar a lo que describimos para insertar una referencia. Vamos a hacer, entonces, como ya describimos, shift igual para tener el operador igual, el carácter reservado en el sistema que es igual y es reservado para realizar el inicio de funciones y fórmulas, y voy a decir que multiplique la referencia a la celda B2. Recuerden que debemos utilizar el asterisco, para lo cual le vamos a oprimir el asterisco y lo multiplique por la celda C2. Vemos aquí cómo ha quedado la construcción de esa fórmula. Esto es lo que nos referimos con una fórmula. Fíjense que no es más que precedidos del signo igual, la relación a través de un operador, en este caso el de multiplicar, de dos referencias a fórmulas. Podría haber muchas más referencias, podrían construirse fórmulas mucho más complejas respetando todas las reglas de la aritmética. Es decir, supongan que querramos sumar dos productos. Bueno, ahí deberíamos utilizar, por ejemplo, paréntesis, y así siempre respetando lo que son las reglas y combinando con paréntesis. Ya vamos a ver operaciones más complejas más adelante. Luego sencillamente doy enter y a partir de ese momento ya queda
realizado el cálculo de los 2392, que recordarán es el mismo que habíamos realizado con la calculadora. Luego nos resta ver cómo podemos trasladar estos cálculos que hacemos a las restantes celdas adyacentes. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos ya la segunda parte de referencias, que es la posibilidad de realizar cálculos en rangos de datos adyacentes.